Estamos en la ciudad de Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes. Una ciudad de 120.000 habitantes y que en un año promedia una temperatura en sus máximas de 9,7 grados y en sus mínimas de 2,8 grados. La distancia con otras ciudades del país y su clima extremo han forjado en la población magallánica un carácter que ellos mismos denominan especial y que los identifica en cualquier lugar del planeta. Cuando uno nace en esta tierra, comprende que vive en un lugar totalmente distinto a los demás. Es el aislamiento, por ejemplo, la idiosincrasia del magallánico, la gente afable, voluntariosa, trabajadora, tremendamente sacrificada. Somos más unidos cuando tenemos necesidades y eso es importante destacarlo porque sin la unidad de la gente, de la familia, de los trabajadores, es imposible avanzar. Es una región aislada, es una región extrema, donde se hace soberanía constantemente y sufre el centralismo brutal en todo ámbito. Siempre ha habido un espíritu autónomo, un espíritu un poco revolucionario, por decirlo de alguna manera. A nosotros nos gustaría ser una república independiente, pero desgraciadamente no somos federales en este país. Por lo tanto, tenemos que asumir que el centralismo tiene que abrirse para que nos dé la posibilidad de salir adelante. La región de Magallanes y de la Antártica chilena tiene una superficie en la zona continental de 132.033,5 kilómetros cuadrados. Punta Arenas y la región de Magallanes es la única zona de Chile de donde se extrae petróleo y gas. La principal empresa de Magallanes, de capital nacional y del Estado chileno es la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP. Los principales demandantes de este recurso en la región son, por un lado, la población de Magallanes y por el otro, la empresa extranjera Metanex. La ENAP vende este recurso para consumo domiciliario de las familias magallánicas a un promedio diario de 700.000 metros cúbicos. Metanex recibe diariamente más de 1.600.000 metros cúbicos de gas a un precio inferior que el que pagan las familias magallánicas. El hidrocarburo, vendido a Metanex, en su mayoría es transformado a metanol y posteriormente vendido para ser utilizado como combustible de aviones. En el caso de la población magallánica, el gas es un elemento de vital importancia debido a las bajas temperaturas que reinan durante todo el año. Quien controla la ENAP y autoriza este tipo de discriminación de precios es el Estado de Chile. El gobierno de la Unidad Popular el año 1971 instaló la red subterránea de cañerías de suministro domiciliario y produjo un cambio estratégico en la matriz energética regional. Toda la actividad productiva, incluso el suministro eléctrico, pasó a depender del gas natural y del petróleo. Durante la dictadura militar, en cambio, se procedió a privatizar y se entregó a capitales privados como Gasco la distribución y se despojó a ENAP de la función de distribución y comercialización. Hoy Gasco es filial del grupo CGE, Compañía General de Electricidad, que posee el 57% del total de las acciones y que es controlada por las familias Marín Correa, Pérez Cruz y los Hornauer. La matriz energética de la región de Magallanes depende al día de hoy en un 100% de empresas privadas.
En enero del año 2011, el control de la región de Magallanes quedó en manos de la ciudadanía, luego que el 28 de diciembre del año 2010, por unanimidad, el directorio de ENAP, con la participación del ministro de Energía Ricardo Raineri y el ministro de Minería Lawrence Goldborn, entre otros, aprobó la modificación del precio del gas natural que ENAP le entrega a Gasco Magallanes, reajustando en un 16,8% su valor, aumentando en la misma proporción el costo a hogares y empresas de la región. Los autos y taxis cortaron las calles, los camiones bloquearon las rutas nacionales e internacionales, el acceso al aeropuerto quedó imposibilitado y el comercio cerró sus puertas. Más de 500 turistas quedaron varados, ya que la salida de la región quedó completamente cerrada. En esta coyuntura, entra a jugar un rol protagónico la Asamblea Ciudadana de la región de Magallanes, agrupación que reúne a una red de organizaciones ciudadanas y entidades de distinto tipo, que se han juntado como colectivo orgánico para tratar diversos temas relacionados con el desarrollo de la región. Ellos son quienes lideran y organizan las medidas para lograr detener el alza, generando una de las movilizaciones ciudadanas más impresionantes conocidas hasta la fecha, y la primera de gran envergadura que tuvo que enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera. Nos llega la noticia sopetón del 16,8% de alza del gas a partir de enero. Entonces eso fue un balde de agua fría. La reacción ciudadana es de molestarse en demasía, empezar a llamar a los medios de comunicación, empezar a enviar cartas. Quiero opinar por el tema del gas. La verdad es que lo encuentro patético, Lo encuentro terrible. Yo personalmente es la primera vez que pienso salir a la calle con una pancarta a reclamar. Sale por ahí también la grabación de las declaraciones de Sebastián Piñera cuando estuvo en Punta Arenas. Los habitantes de Magallanes pueden estar muy tranquilos porque la política de nuestro gobierno es mantener un tratamiento especial para el gas domiciliario en la región de Magallanes. Y en consecuencia, les quiero dar palabras de tranquilidad. Magallanes, en lo que se refiere a consumo domiciliario, va a seguir contando con un régimen especial. No solamente era el 16,8% que se nos aplicaba a la familia, sino que también eso traía colateralmente un adicional que era el alza que iban a sufrir la industria, que era sobre un 60%. Entonces nosotros calculamos inmediatamente de que lo que se nos venía encima era sobre un 30% de las boletas del gas. 2 días después del anuncio, el jueves 30 de diciembre del 2010, la Asamblea Ciudadana de Magallanes convoca un cabildo abierto para el viernes 31 de diciembre en el Salón Pacífico ex-CIA. El objetivo es llegar a un acuerdo para manifestar el rechazo absoluto de toda la comunidad magallánica por el alza del gas domiciliario e industrial, un alza que deteriora la situación económica de los chilenos más australes del país. A este cabildo asisten 150 personas, entre las que se cuentan parlamentarios de la región, microempresarios, juntas de vecinos, agrupaciones de adulto mayor, colegio de profesores, agrupaciones políticas y sindicatos, como el de trabajadores de la propia ENAP. En este cabildo abierto se acuerda realizar un paro regional de advertencia para el miércoles 5 de enero del 2011. Aló, buenos días. Buenos días. Yo quería opinar de que el precio del gas va a afectar mucho a nosotros para poder convivir en la casa y tener calefacción. El único que va a hacer negocio con esto es la empresa privada, que es Gasco. Y todo lo que viene después, por consiguiente, lo pagamos nosotros. Yo creo que Magallanes debería despertar, porque ya está bueno que lo estén poniendo el dedo en la boca y nosotros ni siquiera se lo mordemos. En un momento determinado se me acerca gente en los días anteriores de qué es lo que necesitábamos. Y necesitábamos tal vez algunas barricadas en diversos sectores poblacionales. Fueron como 10 puntos donde estas personas se encargaron de quemar neumáticos y hacer barricadas, y eso permitió de que la ciudad se estirara y la poca capacidad de la policía de abarcar un solo punto se vio complicada la autoridad. Cuando miramos a las 2:30, 1 de la mañana, estaba incendiado todo Punta Arenas, habían barricadas por todos lados.
Alrededor de 15.000 magallánicos, entre sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos comunes, salen a las calles para protestar. Este es un paro de mediodía que termina a las 12 horas. Desde ese día, la región de Magallanes ya no sería la misma. Los ciudadanos se vuelcan a las calles de modo transversal y el gobierno se enfrentaría a una seguidilla de situaciones que jamás imaginó. Paralizar una región es muy difícil, ¿ya? La gente de aquí es muy sedentaria, es muy callada, se conforma con todo. No lo van a lograr. Yo veía a la gente con una alegría espontánea de rebelarse ante una situación que le afectaba. Y acá cada una de las expresiones que emanaban del gobierno central referente a Magallanes era respondida con más fuerza por la ciudadanía. Ni siquiera quienes estábamos en la dirigencia consideramos o dimensionábamos cómo esas frases que emanaban del gobierno central reflejaban el ansia de nuestros ciudadanos de expresarse en rebeldía. Cuando se dieron cuenta que era toda la ciudadanía que estaba involucrada, que salieron toda la gente de sus autos, caminando, a marchar, a tocar las bocinas con banderas negras, entonces realmente ahí se dieron cuenta de lo potente que iba a ser este movimiento. Entonces cuando se toma la decisión de paralizar, nosotros dijimos, bueno, vamos a tener una convocatoria que nos va a dar como para poder decirle al gobierno, en este caso al presidente Piñera, que estamos totalmente en contra de las medidas que nos está aplicando y va a tener que tomar la decisión de revertir lo que está sucediendo hoy día. Tal como fue acordado en el Cabildo Abierto, se realiza el primer paro regional. A este llamado se une la locomoción colectiva menor, los transportistas medianos, y se llama a los dirigentes de todos los partidos políticos para solicitarles su participación en la convocatoria. Los ciudadanos se toman las principales rutas de Punta Arenas, permitiendo solo el paso de vehículos de emergencia. Se bloquea el acceso al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas y los colectivos impiden la salida de los buses. Las personas vuelven a circular a pie, lo que activa aún más la participación de la gente en las marchas y manifestaciones. Y recuerdo con mucha nitidez cuando se tomó la determinación de pedirle al presidente Piñera una respuesta urgente a la propuesta que se le había hecho por escrito. Los integrantes de la Asamblea Ciudadana llegaron hasta la Intendencia a dejar la carta dirigida al presidente de la República, Sebastián Piñera, donde pidieron formalmente evitar el alza del precio del gas y la renuncia de la intendenta y del secretario de gobierno. Luego iniciaron una serie de protestas que incluyó gritos al interior del edificio de gobierno y en el edificio de la Empresa Nacional del Petróleo. Asimismo, cortaron momentáneamente algunas calles céntricas. Nosotros vinimos a hacerle entrega al presidente de la República un documento en donde este contiene la solicitud de que no se suba el gas y la renuncia de la intendenta. Esos son los dos temas que se le plantean y se le da el plazo que ya se conoce públicamente, que es hasta el día lunes a las 2 de la tarde. Y nosotros allí finalmente dijimos no, acá vamos a, si el presidente en tantas horas más no responde, nosotros vamos a paralizar la región. Y así fue. El tema de actuar en bloque tiene mucho que ver respecto a lo que hablábamos al principio de un sentimiento absolutamente transversal. Algo de que no vamos a permitir que se nos suba el gas y no lo vamos a permitir. Para los magallánicos, uno de los elementos fundamentales que generan cohesión e información en la población son los medios de comunicación locales. Si la televisión de alcance nacional o la prensa perteneciente a grandes conglomerados económicos del país informan tímidamente de la situación que se estaba gestando en la región, los medios locales comienzan a jugar un rol fundamental para desbloquear la desinformación reinante hasta ese momento.
de estar en contacto con la gente, sobre todo porque abrimos las líneas. Y la gente empezó a organizarse a través de la radio. Todos salimos a la calle, seguro que alguien nos va a escuchar. Yo quería llamar a la dueña de casa para que salgamos a protestar por esta alza del gas. Don Héctor de la Fitzroy, ¿qué pasa en la Fitzroy? ¿Qué pasa allí? Cuéntenos un poco. Estamos poniendo banderas negras y invito a mis vecinos que sigan poniendo sus banderas negras y al mismo tiempo para encontrarnos todo el día a las 11 de la mañana en la Plaza de Armas para demostrar que estamos todos bien unidos. Estamos acá en Capitán Guillermo, queremos a la gente de la población Lorca, aves australes y todo el sector, que la Villa Segna, las señoras que duermen esta hora, que se levanten y vengan a apoyarnos, que estamos, Capitán Guillermo con Frey estamos. Decidimos armar una programación especial y en todo nuestro informativo, que son 4 diarios en vivo, informar constantemente lo que estaba pasando. Obviamente sin tomar una postura ni a favor ni en contra, pero sí informando todo lo que estaba pasando de manera veraz y oportuna. Y a las 12 del día, un bocinazo general de toda la ciudad, impresionante, los bocinazos, el Rolo me acuerdo que estaba también a esa hora y decía, bueno, la asamblea ha llamado a bocinazo a las 12 del día, faltan 30 segundos, 29, 28. En enero del año 2011, un alto ejecutivo de ENAP manifestó que el escenario del gas en la actualidad no estaba para 10 años, considerando la alta demanda de consumo que realiza la empresa Metanex a la estatal. Cabe preguntarse, ¿por qué ENAP, en vez de abastecer el exigente consumo a la compañía canadiense, no guarda gas para el consumo domiciliario? Ya que de esta forma se contaría con reservas para asegurarle el servicio a la gente y no se registrarían alzas en el precio como está ocurriendo hoy. Es en este punto donde chocan el valor que el Estado le entrega al subsidio de determinados insumos básicos a su población versus la rentabilidad que deben poseer empresas estratégicas estatales, poniendo en un segundo plano lo que podemos llamar inversión social. Aquí el sueldo mínimo es igual que en el norte. Aquí hubo un estudio del diario donde dice que el agua pagamos 30% más cara de agua que Santiago. Tenemos luz eléctrica más cara, ¿por qué? Porque viene del gas, por 10.000 argumentos, pero pagamos más luz que en Santiago. La empresa nacional del petróleo es de la región de Magallanes, es la que explotaba y que explota, ¿cierto?, los hidrocarburos, pero que sin embargo, llegando la empresa Metanex, nos dejó sin pan ni pedazo, como se dice. Ellos van a estar mientras haya una gota de gas en Magallanes que se la estén regalando. Si es verdad lo que se está diciendo que no queda gas, es porque no se le cierra la válvula a Metanex. En definitiva, la familia magallánica tenía que estar pagando un costo que debe asumir una empresa extranjera que está exportando el metanol. El jueves 6 de enero, en conferencia de prensa ante los medios de comunicación regionales, la Asamblea Ciudadana impuso un ultimátum al gobierno para que el lunes 10 de enero, al mediodía, se revirtiera la decisión del incremento del gas. Si esto no se cumplía, la Asamblea Ciudadana de Magallanes convocaba a un paro regional indefinido que tendría fecha de inicio el miércoles 12 de enero a las 0 horas. En esa conferencia de prensa se le señala claramente al gobierno lo que queremos y lo que necesitamos y que vamos a continuar con nuestras acciones. Tras la repentina visita del subsecretario del Interior Rodrigo Uvilla a Punta Arenas y una frustrada mesa de diálogo por más de 6 horas con los alcaldes Vladimiro Minica de Punta Arenas, Fernando Paredes de Puerto Natales y la intendenta de la región, Liliana Kusanovich, a las 15:20 de ese 11 de enero, alrededor de 50 camiones se estacionan en la costanera de Punta Arenas y bloquean el acceso hacia los terminales portuarios. El paro ya es inminente y el acontecimiento anunciado para las 0 horas del día siguiente, si es que no había respuesta del gobierno, se adelanta precipitando el paro regional indefinido.
Institucionalmente el Estado tiene el deber y el derecho de representarnos de la mejor forma posible, entregarnos todos aquellos beneficios que son necesarios para la comunidad. No lo está haciendo. Por lo tanto, a migajas, yo reitero, no vamos a aceptar. Como trabajador portuario y como representante del sindicato le digo yo al gobierno que estos ministros se vayan para afuera. Eso es lo que tiene que hacer. Nos contactamos con un sector de los transportistas y a las 2 de la tarde logramos convocar una columna de camiones en el puerto. Y eso era estratégico porque a esa hora se calculan que más de 4.000 turistas al interior de la ciudad, producto de un par de barcos que había en el puerto. Entonces decidimos que esos barcos no iban a salir y los turistas iban a quedar al interior. Y eso fue prácticamente 12 horas antes de lo que nosotros habíamos anunciado el paro. Así que fue toda una sorpresa. Eso dio mucho más fuerza al movimiento, digamos. Y ya a las 0 horas era una paralización total, de cortes de carretera. El paro se adelanta precisamente porque los dueños de camiones, que son los que de las MIPYME, ellos se comprometieron con este movimiento. Aquí estamos con todos los marítimos portuarios, los sindicatos de estibadores, los camioneros que trabajan en el sector portuario, dando la pelea. Aquí, como siempre, nosotros los trabajadores portuarios. Este es el inicio del paro regional. Este es el inicio del paro regional, así es. Aquí partimos nosotros con el paro regional hasta que el señor presidente se digne a dar una respuesta. El gobierno no tomó la medida correspondiente en su debido momento y se produjo lo que todos sabíamos que iba a pasar, porque se iba a cortar la ciudad, se iba a producir un paro generalizado, donde todo el comercio minorista, los supermercados, las empresas grandes, o sea, todo en el fondo adhirieron a este paro. Tras el fracaso en las negociaciones con el gobierno, a las 0 horas comienza oficialmente el paro regional indefinido convocado por la Asamblea Ciudadana de Magallanes. Los bocinazos, cortes de calles, el resonar de campanas y cacerolazos, comandado por las dueñas de casa de Punta Arenas, se hacen escuchar fuertemente. La ciudad se llena de banderas negras y globos oscuros. Estamos en el sector de Ignacio Correa Pinto con Avenida Frey, donde una gran manifestación se está tomando en este momento en la calle. Por lo menos hay alrededor de unas 100, 150 personas. ¿Cuál es tu nombre y qué información nos puede dar? Comunicar a todos que el paro va definitivo, porque este día no tiene nombre. Es 100% transversal el primer día. Desde el presidente de la CPC hasta el presidente del Partido Comunista estábamos en la misma mesa entregando un primer comunicado, por así decirlo, a la prensa. Para que no suban el gas, los de Santiago no tienen ni idea qué es lo que estamos pasando en Punta Arenas. Que tiene que irse la intendenta. ¿Sabe por qué? Porque no estaba estando la alza al gas. Ella tenía que habernos defendido, como ella se cree de Magallanes y que no es. Ella solamente defiende lo que es Natales. La intendenta no hizo nada. Yo creo que hoy día ella hubiese hecho un papel muy digno si en ese instante hubiese puesto su cargo a disposición del presidente de la República y me coloco a disposición de mis pares, de mis ciudadanos acá en la región de Magallanes. Ella vive en Magallanes, tiene sus intereses en Magallanes. Yo sigo en este puesto hasta que el presidente me lo pida. Ella fue bastante firme en su posición, mandatada obviamente por el nivel central, pero a mí no me cabe duda que como magallánicos no estaban muy de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Mientras la euforia se instala en las calles de Punta Arenas, a eso de las 0:15 horas del primer día de paro, sucede un hecho que marca fuertemente las primeras horas de movilización. Una camioneta sin luces atropella a 2 mujeres y a una niña de 2 años que participan en una de las tantas barricadas que existían en la ciudad. Melissa Silva Ruiz, de 23 años, y Claudia Castillo Campos, de 19, fallecen, aportando aún más dramatismo a la compleja situación que se vive en Magallanes. Lamentablemente nos informan, ya han habido problemas como personas atropelladas en calle Rómulo Correa, producto de la gran capa de humo que hay en la ciudad y también del corte de energía eléctrica, producto de cadenazos. Llamar a la calma, ya tenemos personas accidentadas, estamos comunicándonos con nuestras unidades móviles
del lugar, pero la verdad es que, como tú bien lo decías, hay lugares en que el tema está bastante álgido, Mauro. Voy a ir a la fogata Yaijo porque está muy bonita, dijo, quiero ir a Yaijo y voy a ir a apoyar el paro. Y yo le dije, hija, no vaya. Dijo, sí, voy a ir un ratito nomás. Era un momento bien bonito porque los chicos estaban cantando, estaban bailando. Era una cosa muy, muy unida. Y en rato viene mi yerno corriendo y viene y me dice, quedó más que la embarrada. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y no me quería decir. Y yo le decía, pero dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y en ese momento me dice, no, se atropellaron a Melissa. No supe ni cómo salir, corrí. Le pasé a gritar a mi yerno allá afuera de que vaya a ver a la Melissa. Y cuando llegué, lo único que vi era mi hija tirada. En ese momento mi hijo me sujetó, no sé. Yo después la veía ahí, que ella trataron de reanimarla, que la trataban y no podían. Después yo le veía que se iba hinchando, que estaba como hinchadita. Mira. Fue un momento muy complejo, porque además fue muy tarde. No se sabía cómo iba a reaccionar tampoco la fuerza policial. No podías andar por la ciudad porque estaban todas las calles cortadas. Muy poco carabineros, sobre todo esos primeros días. Y a esconderse en la casa, entre comillas, a guardarse en la casa y a escuchar la radio, a ver qué estaba pasando. Llegué al hospital primero y detrás mío venía la ambulancia, así que ahí esperé un rato y mi nieta después llegó en otro auto, un auto particular. Y bueno, pasaron para adentro y como a los 10 minutos baja un médico y le pregunto cómo se encontraban. Me dice, no, Claudia llegó fallecida, dijo, y la huevo pasaba para ellos. Nosotros lo planteamos en la reunión que tuvimos, si continuamos o no, porque había que ver de que eran 2 personas las que habían fallecido. Entonces, por eso era la importancia de saber cuáles fueron los hechos. Y una vez conocidos eso, a nosotros nos daba la seguridad de que no había una redada de muerte, sino que solamente fue un hecho puntual y que una vez aclarado seguimos con la movilización. Llamemos a la asamblea, ¿cierto? Llamemos, porque aquí estamos todos los magallánicos, o sea, ayudemos en este momento a la familia de la parte económica, no nos olvidemos de eso, aboquémonos igual a esa parte, veamos la parte humanitaria para que el resto del país vea que también somos solidarios con nuestra gente, porque ellos nos dieron la vida en vano. Actuemos con calma, actuemos como se está llevando la situación en este momento es buena, manifestaciones, cerrando calles, porque sea como sea, la gente no se da cuenta, pero cortando Natales, cortando Río Turbio, cortando las diferentes provincias argentinas, esto tiene una connotación internacional. La ciudad de Punta Arenas está consternada. Melissa Silva y Claudia Castillo son escoltadas a la misa fúnebre desde sus domicilios por una treintena de motoqueros y funcionarios de carabineros. La ceremonia es celebrada por Monseñor Bernardo Bastres, quien encomienda rezar por Magallanes. Hicimos el funeral en el Santuario María Auxiliadora y yo lo presidí. Y lo que me recuerdo que señalé ese momento era un poco la paradoja, ¿no? De 2 personas jóvenes que querían, de alguna manera, a través de la protesta, liberarnos de un precio para poder vivir una vida de calidad. Y sin embargo, en ese lugar recibieron el llamado del maestro de Galilea que les decía, mira, parece que es necesario que ustedes vengan acá. Se trató, bueno, de una causa que se estaba pidiendo por la región. Y como vivimos acá en la región, entonces, bueno, tenemos que poner de nuestra parte cuando se pidan. Si no hubiesen estado bien firmes las bases de la movilización, yo te diría que la muerte de las 2 chicas hubiese sido una muy buena razón, a gusto de varios, de que la movilización hubiese llegado hasta ahí, o el paro regional como tal. Las 2 animitas están una al frente de la otra
Lo único que yo sé es que son amigas y que se están mirando y que están viendo a la gente como cruza acá. Es lamentable, muy triste hablar de esto. Que personas inocentes mueran tampoco es algo por lo que uno lucha. A las 18:30 horas, mientras ocurre el funeral, la vocera de gobierno Ena Fonber anuncia el primer cambio de gabinete de la era de Sebastián Piñera. En el próximo bloque, la llegada del nuevo viceministro y la agudización del conflicto. Tras la renuncia del ministro de Energía, Ricardo Raineri, este es reemplazado por el ministro Lorenz Goldborn, quien asume el cargo en calidad de viceministro. El hecho de tirar abajo a un ministro es algo histórico. Además, él estaba citado ahora a la Cámara de Diputados, en donde había una interpelación en contra de él. Por lo tanto, el presidente le pide la renuncia precisamente para no haberse enfrentado a esa interpelación en la Cámara de Diputados. Si tú lograbas que el gobierno de Sebastián Piñera se sentara con este montón de roteques, ya había avanzado mucho. Y efectivamente fue así. Luego de la salida del ahora ex ministro de Energía, Ricardo Raineri, asume formalmente en el Palacio de la Moneda el nuevo viceministro de Energía, Lorenz Goldborn, mientras el ministro del Interior, Rodrigo Kinspeter, anuncia la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los dirigentes de la Asamblea Ciudadana. La verdad que acá en Bahía Sur, en la rampla de Bahía Sur, estamos impidiendo el desembarco de vehículos que trajo la trabajadora Arburu con sus dos ferries, el Pionero y el Patagonia, ¿ya? Y por el otro lado estamos impidiendo, ¿no es cierto?, que se vayan los argentinos, en que total ya tenemos más de 10 buses de segundo piso, más de 340 vehículos más o menos lo que se alcanzó a contar y más de 100 camiones. La radicalización del movimiento se establece porque no podíamos llegar a un acuerdo con el gobierno, porque la gente, la ciudadanía de Magallanes, nos exigía que le respondamos a ellos. Sin tener arte ni parte, hay miles de personas que se vieron involucradas en esto. Pero jamás, nunca ellos han reaccionado en contra del movimiento de la Asamblea Ciudadana. Si nosotros nos relevamos, vamos a ganar por fuerza. Entonces, unámonos todos, consigan lo que quieren, pero que se consiga una vez por todas. No se levanta hasta que se solucione el problema, hasta que ustedes estén de acuerdo y hasta que ustedes digan el sí. Y el otro corte importante, que yo creo que fue el que se produjo en Tres Puentes, donde la gente llegaba solamente hasta cierto sector y de ahí tenía que caminar unos 20 kilómetros, 30 kilómetros a pie, con sus maletas para llegar al aeropuerto y para poder viajar. O gente que llegaba que desde el aeropuerto se tenía que venir caminando porque no habían tram, que no habían vehículos que pudieran pasar para allá. Mucha gente que va hacia el aeropuerto caminando en estos momentos. Caballero, le vamos a quitar un minutito muy breve. Cuénteme de dónde viene caminando, de qué sector. De 11 kilómetros. ¿Y qué le parece esta situación? Creo yo que están justo razones y pienso que Punta tiene que hacer las cosas como deben ser. Acá hubo un espíritu, un solo espíritu, que te emocionaba a cada rato te emocionaba la llamada de una señora que decía: yo hoy en día no tengo plata para pagar el gas, imagínese si me suben el gas, ¿qué voy a hacer? Y no era una, eran muchas personas las que llamaban y se emocionaban al aire y lloraban con el rolo, conmigo, con la gente que estuviera acá. Pablo Yarzo, él es un socio muy antiguo y él junto a José Veloso, dirigente, estuvimos muy unidos en este tema. Acá Carabineros
pasaba gente en los furgones al aeropuerto. En un momento determinado dijimos, ¿sabe qué? No más. Y por tanto hubo que ponerse más duro. En Tres Puentes se vive una organización emocionante para mantener las ollas comunes que funcionan de día y de noche, sin parar. Estamos aquí apoyando a todos los jóvenes adultos y somos adultos mayores, igual venimos del lado sur a acompañarnos a todos porque a todos nos va a perjudicar lo que estamos pasando. Aparte de la cocina que estaba ahí, la cocina más importante la que estaba acá. La alcaldesa estaba acá. La alcaldesa estaba acá. ¿Dónde está la cocina de la alcaldesa? La cocina de la alcaldesa. Ahí se dejaban todos los alimentos que traía la comunidad, que nos venían a dejar, y ella hacía una distribución diaria. Era un tema logístico que nosotros no teníamos considerado. Y que sin embargo, estas personas con su voluntad y mujeres de casa se hicieron cargo de eso y fue extraordinario. El grupo Sol y Lluvia llegó a Punta Arenas para actuar en el escenario del sector de Avenida Eduardo Frei y Ruta 9. La mañana del 13 de enero, tras acusaciones de barricadas e intentos de saqueo, el Ministerio del Interior manda refuerzos de carabineros a Punta Arenas. El capitán de carabineros, Cristian Llévenes, afirma que los carabineros que vienen son de otras regiones, pero que no pertenecen a fuerzas especiales. Nosotros no tenemos refuerzo de otras regiones, quiero ser súper enfático en esto. Los escenarios actuales no lo permiten llevarnos a esos extremos. La comunidad se ha manifestado en forma pacífica, ordenada, lo que no amerita, por supuesto, intervenciones de más personal. Enviaron fuerzas especiales desde Santiago. Se amenazó por parte del ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, de que no se iba a permitir de que la ciudad no siguiese funcionando de manera normal. Y también a mí internamente me decían que si era necesario sacar a la fuerza militar a las calles, se iba a hacer. En este sector de allá, en la noche, empiezan a circular las patrullas con las luces encendidas. Se sentía de que iba a intervenir la Ley de Interior y Seguridad del Estado, 1 de la mañana. Entonces, habían temores de que tal vez los camioneros se iban. Por lo tanto, los llamamos y amarramos de que cuando ellos se van, nos vamos nosotros. Llamamos a Carabineros y le pedimos al general que no provoquen. Y se llega a un acuerdo de flexibilizar el día domingo y abrir la carretera. Parece que nadie le avisó a Hinspeter. Hinspeter a las 6 de la tarde nos declara la Ley de Seguridad Interior del Estado y dice que Chile debe preocuparse del 99% de los habitantes y no del 1%. El 1%, cuando quiere aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, esto está totalmente despejado. La gente puede salir y entrar libremente. Lo que no sabían es que nosotros a las 12 de la noche cerramos todo y bloqueamos todo y endurecimos el tema. Una vez que se declara esto, comenzó a llegar, pero cualquier gente, muchísima gente, y el día estaba espantoso. Era una noche fría, había lluvia, pero sí, y muy frío, y sin embargo había cualquier cantidad de gente. Y yo recuerdo un bus que llegó, un bus de carabineros que se tuvo que retirar porque la gente se lanzó encima y todos con las manos en alto, ¿verdad? Porque nadie tenía armas, nadie tenía palos, nadie tenía nada. Nada. Si lo único que teníamos nosotros era nuestra fuerza interior y nuestra voz para clamar lo que nosotros por derecho propio nos pertenece. Tras 6 días de paralización general, 2 víctimas fatales, cortas de ruta y el país entero pendiente de lo que ocurre en la región de Magallanes, se realiza una reunión entre los representantes de la Asamblea Ciudadana, parlamentarios de la región y representantes del gobierno. Todo bajo la mediación del obispo Bernardo Bastres.
Yo no fui mediador, solo facilité. Y facilité comenzando en esta casa, juntando a todos los actores, buscando un local, en fin, para ver si podían ellos encontrar la solución. Yo hice ver a las autoridades y también le hice ver al presidente de la República, porque hablé con él por teléfono, le hice ver que sentíamos que en este lugar, que era tradicionalmente un lugar más bien de votación de izquierda o centro-izquierda, había ganado un porcentaje para la elección presidencial muy alto. Y sin embargo, con esta cosa del gas, bajaba su credibilidad. Más aún, le dije, el jefe de su campaña de aquí, hoy es el jefe de la protesta del gas. Me dijo, usted es un poco duro, cura, me dijo, pero entendió el problema porque se lo planteé así con pera y manzana. No había ninguna onda porque además Uvilla les pidió 2 o 3 días antes de que firmaran un preacuerdo o que llegasen a un acuerdo, pero que los esperaran hasta el domingo porque Goldberg tenía que asumir como viceministro. Lo que ocurrió, estimados amigos, es que el señor Uvilla vuelve y retorna a la mesa y dice que el gobierno no acoge la demanda de la Asamblea Ciudadana. Aún más, se nos había pedido que esperemos, suspendamos el movimiento. Claro que nosotros no estábamos autorizados para suspender un movimiento que ustedes han demandado. De tal manera que cuando se nos dice que se suspenda el movimiento porque el ministro Goldberg vendría el lunes, nosotros dijimos que no. El lunes 17 de enero, Lawrence Goldberg, junto con el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, arriban a Punta Arenas. El traslado a la Intendencia lo deben realizar en un helicóptero de la FACH, debido a las barricadas que bloquean los accesos a la ciudad. A las 15:30 horas, en el edificio regional ubicado en Plaza de Armas, el viceministro se reúne por primera vez con los dirigentes de la Asamblea y con los alcaldes de la región, en una reunión que se alarga por más de 3 horas. A las afueras del lugar se congrega una gran multitud y durante toda la jornada hacen sonar sus bocinas en forma de presión. Yo creo que la llegada de Goldberg trae consigo mucho escepticismo, porque la gente conoce a Goldberg con el tema de los mineros y todos los medios a nivel nacional, sobre todo a nivel nacional, nombraban o hablaban a Goldberg como el Super Goldberg, porque venía a solucionar el problema del gas, pero se encontró con un equipo demasiado cohesionado. La verdad que resulta bastante difícil acercar posiciones cuando el que se acerca es uno solo. La primera reunión es... dejé la escoba. ¿Qué hice? Yo le dije a la mesa, al ministro, le dije que nosotros, y que yo en lo personal, me retiraba porque no estaba la participación de los dirigentes en esa mesa. Me dijo, está aquí el alcalde de Punta Arenas, está el alcalde de acá, de allá, etcétera, etcétera, y ellos representan a la comunidad. Y bueno, desafortunadamente en esta mesa se había ausentado la Asamblea Ciudadana, por considerar que tenía muy poca representación en ella. Los dirigentes de la Asamblea sentían que Goldberg los miraba para abajo, que no había ninguna onda para negociar y que él tampoco quería negociar. Él se daba cuenta que lo dejábamos hablar, que lo dejábamos expresar, que lo dejábamos de alguna manera instalar su concepto, pero la respuesta nuestra era categórica, era casi siempre un portazo. Mientras tanto, en Chile no cesan las protestas por la subida del precio del gas. Los manifestantes han despedido con piedras al ministro de Energía que había acudido a Punta Arenas a negociar esta medida. Una jornada de dulce y de agraz vivió anoche el viceministro Lawrence Goldberg, quien visitó a su salida de la Intendencia Regional algunos medios de comunicación. Estuvo en ITV Patagonia y en 2 radios. Había estado acá, se fue a la Polar, entrevistaron y empiezan por algunos medios de comunicación a decir que Goldberg está en la Radio Polar y que hay que ir a demostrar la molestia. Y
ni siquiera habían fuerzas especiales de carabineros, sino habían carabineros. Y empieza a llegar la gente y tienen que haber llegado 2.000 personas. Y no lo dejaban salir. Y además la gente era mucho de gritar, de darse a conocer, y cuando llega carabinero, la gente levanta las manos y protestaba con las manos limpias, como había protestado durante toda una semana. Pero hay un par de tipos que empiezan a tirar cosas y los otros agarran papas y ahí quedó la escoba. De esta manera debió ser sacado de una radio de Magallanes el viceministro de Energía y Minería, Lawrence Goldborn. Escoltado por fuerzas especiales de carabineros y en medio de insultos provenientes de unos 1000 manifestantes, el secretario de Estado salió desde las dependencias de Radio Polar, en donde había llegado minutos antes para explicar la nueva propuesta del gobierno sobre el alza en el precio del gas. Y esa noche empiezan ya las llamadas telefónicas para que al otro día muy temprano se trate de lograr un acuerdo. Tras 7 días de tensión, el martes 18 de enero la mesa de negociaciones se vuelve a reunir en la Intendencia a eso de las 9 de la mañana. Está lloviendo torrencialmente y hay gente, ¿cierto?, apostada acá con paraguas y cubriendo, pero también estar presente en este acuerdo que todos están esperando. Al volver, las tensas horas que podrían poner fin al conflicto del gobierno con la poderosa Asamblea Ciudadana. Un frío atroz, una lluvia inmensa. Sin embargo, ya a esa hora teníamos gente apostada fuera de la Intendencia, entumidos de frío, esperando, ¿cierto?, el resultado de esa firma. Ese día de verdad pensamos que iba a ser nuevamente decirle a la gente: se quebró la mesa, no hay acuerdo, mañana se van a volver a reunir. Fue un momento de angustia, porque yo veía a mis compañeros, a mis colegas de trabajo, que tenían frío, que tenían hambre, que ya no tenían dinero para pagar las cuentas, que ya no les van quedando alimentos en las casas. En este encuentro se escucha la última propuesta que el viceministro pone sobre la mesa. La oferta del gobierno contiene 3 propuestas a corto plazo. Aplicar el alza de un 3% equivalente al IPC 2010, retorno al corte de 25.000 metros cúbicos que se le destinaba a la subvención y un incremento de 3.000 a 12.000 en los subsidios que van a beneficiar a 15.000 familias magallánicas de bajos recursos, los que finalmente se pactan a 18.000. A esa hora, sin tomar desayuno, sin nada para comer, con el frío espantoso que había, llegamos al acuerdo final. Esta propuesta es aceptada por la Asamblea Ciudadana y a eso de las 12 del día se comienza a redactar el acuerdo que pone fin al conflicto. Yo estaba conectado a través del celular con 3 dirigentes adentro. Entonces de repente yo llamo por teléfono y me dice: ¿sabes que llegamos a acuerdo? Pero esto fue a las 2 de la tarde. Llegamos a acuerdo. Y digo: ya, pero ¿lo firmaron? No. Fueron a redactarlo. Y no llegaba nunca. Y los dirigentes ya se empezaron a chorear en algún momento. Ya se aburrieron. Decían: bueno, entonces no hay acuerdo. Espontáneamente la ciudadanía comienza a salir a las calles y se reúne en la Plaza de Armas esperando el comunicado oficial. Mientras se espera un posible acuerdo, a eso de las 13 horas, los camioneros comienzan a desbloquear las rutas de manera paulatina y los colectivos se preparan para iniciar una caravana desde el sector Tres Puentes hacia la Plaza de Armas. ¿Qué pasa con Giorgio Obilinovich? Estás en Tres Puentes, Giorgio, cuéntanos. Hola Rodolfo, aquí están abriendo la ruta, ahora dejan salir los vehículos particulares. Pasadas las 17 horas, se firmó el protocolo de acuerdo entre los dirigentes de la Asamblea Ciudadana, el ministro de Energía y Minería, Lawrence Goldborn, el subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, y la intendente regional, Liliana Kusanovich. Estaba Goldborn aquí en Punta Arenas,
firmando el acuerdo, pero estaba hablando el ministro Gimpetra desde el Palacio de la Moneda de Santiago. Una demostración palpable de que todo se define en el Palacio de la Moneda y en Santiago. Yo creo que ese fue el discurso que no quisieron transmitir. Y de ese discurso creen que estamos cansados. A eso de las 6 de la tarde, los voceros de la Asamblea Ciudadana comienzan la lectura del acta en la Plaza de Armas, frente a centenares de magallánicos reunidos para celebrar. Fuera muchísima gente. O sea, cuando uno sale y vamos saliendo de a uno, por lo menos los miembros de la Asamblea Ciudadana, es impresionante el recibimiento. Tú no esperabas que hubiesen miles de personas. A mí me tomaron en un auto, me llevaron a Tres Puentes. Nosotros no íbamos a dejar de batallar para sacar lo que nosotros queríamos adelante. Todos unidos lo logramos, no solamente nosotros, todos. Todo el pueblo que está acá, ustedes mismos, todos. El triunfo que se celebró, que se pudo haber tomado como tal, es que efectivamente no hubo alza de gas. Y no hubo alza de gas. Acá en el sector de Tres Puentes están los dirigentes, están todas las personas que participaron de este movimiento y en este minuto se levanta el paro. Simbólicamente los camiones comienzan a retirarse. Esto es lo que se está viviendo acá en el sector de Tres Puentes. Creo de que más allá de la movilización del gas, hoy día Magallanes instaló el tema de que se puede movilizarse de una forma pacífica, se pueden lograr cosas si está toda la ciudadanía detrás de un objetivo. Yo creo que Magallanes envía un mensaje a Chile. Yo creo que a partir de la movilización del gas hay muchos movimientos que empiezan a tomar mucho más fuerza y yo te diría que es la previa al gran movimiento estudiantil a nivel nacional. Y hoy día lo que pasa en Aysén, lo que pasa en Calama, lo que pasa en Antofagasta, en Arica y en todas partes de Chile, es gracias al movimiento que tuvimos en Magallanes. Para de verdad ser un país desarrollado, se requiere que las decisiones y los recursos y dónde invertir se hagan desde las regiones. Creo que esto es lo que nos va a llevar a ser un país más justo y no tenga la inequidad social ni la mala distribución que hoy día tiene. Ahora, nos vamos a quedar sin gas igual. Y ese es todo un tema. Las autoridades todos decían de que no, esto era un progreso y que no contaminaba. La empresa predica que aquí va a venir a botar agua bendita. Este país es compatible, crecer y respetar el medio ambiente.